Ejercicio 200. Un contenedor se sostiene mediante 3 cables unidos a un techo de la manera mostrada. Determine el peso W del contenedor si se sabe que la tensión en el cable AD es de 4.3 kilonewtons. Entonces nos dicen que la tensión del cable AD es de 4.3 kilonewtons. Esta es la magnitud. Observen, ¿sí?, que una característica de este tipo de ejercicios es que, como es equilibrio en una partícula, las fuerzas todas tienen que pasar por un punto, ¿sí? Entonces, claro, este contenedor ejerce una fuerza hacia abajo, un peso hacia abajo, W. Ese peso W pasa, su línea de acción pasa por el punto A, por la partícula A. Los cables ejercen fuerza saliendo de esta partícula. Entonces la tensión que va por el cable AB es saliendo del punto A. Esta es la tensión del cable AB. Aquí en el cable AD la tensión también está saliendo. Esta es la tensión del cable AD. Y finalmente por el cable AC va también una tensión saliendo de la partícula A. La única tensión que conocemos es esta, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a aplicar equilibrio, que es primera ley. En otras palabras, sumatoria de fuerzas que llegan a un punto, en este caso la partícula A, tienen que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la partícula se encuentra en equilibrio. Entonces, ¿qué fuerzas llegan a A? Llega la tensión AB, observe que lo estoy escribiendo de forma vectorial, más la tensión AC, más la tensión AD. ¿Quién falta acá? W. El peso del contenedor, más W. ¿Listo? Observe que yo no escribo menos W. ¿Por qué? Porque es que lo estoy escribiendo acá de forma vectorial, con una flechita arriba, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Hombre, ya conozco la ecuación, ¿sí? La ecuación de equilibrio, ya la he escrito. Ahora lo que debo hacer es calcular o obtener las componentes de cada una de esas fuerzas para poderlas sumar componente a componente. Si la fuerza total es igual a cero, si la suma de fuerzas es igual a cero, significa que todas las componentes de esa fuerza tienen que ser iguales a cero. Como estamos en el espacio, tiene 3 componentes, componente en X, en Y y en Z. O sea, la componente en X es igual a 0, la componente en Y es igual a 0 y la componente en Z es igual a 0. Eso quiere decir que tenemos 3 ecuaciones, ¿sí?, para 3 incógnitas. Obviamente, ¿qué incógnitas tenemos? Pues la tensión AB, la tensión AC y el peso del contenedor, W. Entonces, vamos a iniciar con la tensión AB. La tensión AB es igual a la magnitud de la tensión, de la fuerza que se transmite por medio del cable, por el lambda AB. Ese lambda AB es el vector unitario. Ese vector unitario me va a guardar dirección y sentido, ¿sí? Mírelo aquí dibujado. Este es el lambda AB. Como la fuerza se transmite por medio del cable, entonces el lambda de la tensión, el lambda de la fuerza, es el mismo lambda del cable. Entonces, para poder obtener el lambda AB, vamos a calcular el vector AB y lo dividimos por la norma de AB. Entonces, necesito las componentes del vector AB. Me paro en A y voy hasta B y obtengo las componentes. Entonces, me voy a parar en A y voy a llegar hasta B. Lo primero que voy a hacer es subir. No, con ese color no se ve. Este de acá. ¿Color se ve o no? Entonces, aquí tenemos esta componente. Una componente en Y. He subido hasta el techo, ahí estoy tocando el techo y luego me desplazo hacia B. Para desplazarme hacia B me muevo a lo largo del eje X, paralelo al eje X. Y ahí está.
El vector AB tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. ¿Cuánto vale la componente en X? 450. ¿Sí? En sentido contrario al eje X, el sentido positivo del eje X es este es el sentido positivo. Mire que voy en sentido contrario, o sea, es negativo, menos 450 en Y. Ahora la componente en Y es esta, ¿sí? ¿Cuánto subí en Y? 600. Entonces, 600 hacia arriba, sentido positivo, y el vector unitario J, sobre la norma, que es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, 450 al cuadrado más 600 al cuadrado, y esto nos va a quedar, o nos queda, menos 450 en Y, más 600 en J, y la raíz cuadrada nos da 450 al cuadrado más 600 al cuadrado, esto nos da 750. Ese es el lambda AB. ¿Listo? O sea, este término ya lo tenemos descompuesto, ¿sí? Solamente multiplicarle la magnitud. Vamos para el siguiente término, la tensión AC. Entonces sabemos que la tensión AC es igual a la magnitud por el lambda AC. ¿Cuánto vale el lambda AC? El lambda AC lo obtengo por medio del vector del cable, o sea, el vector AC sobre la norma de AC. El vector AC es el siguiente. Me paro en A y voy hasta C. Me paro en A, aquí en A, subo hasta el techo, el techo es este, acá está el techo, ¿sí? Después de estar en el techo, me voy para el fondo, hasta el borde, hasta donde está C. Después de subir, me muevo hacia el fondo. ¿Sí la ven? Entonces tiene dos componentes. Esta, que es paralela al eje Y, y esta de acá, que es paralela al eje Z. La que es paralela al eje Y vale 600 milímetros y está en el sentido positivo del eje Y. Este de acá, que es paralelo al eje Z, va en sentido negativo al eje Z. El eje Z este es el sentido positivo. Mire que la flecha aquí está en sentido contrario. Quiere decir que esto es negativo. Entonces, negativo. ¿Y cuánto vale? Vale 320. Menos 320 en K. Sobre la norma, que es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. 600 más 320 al cuadrado, sin tener en cuenta los signos. Tenemos 600J menos 320 en K sobre la raíz cuadrada de 600 al cuadrado más 320 al cuadrado. Esto nos da 680. Bueno, este término ya está listo, la tensión AC. Seguimos para la tensión AD. La tensión AD es igual a la norma, a la magnitud por el lambda AD. Nos falta entonces determinar el vector unitario AD. Ese vector unitario lo obtenemos por medio del cable. Entonces necesito el vector AD sobre la norma de AD. Me paro en A y voy hasta D. Inicio en A, subo hasta el techo. Listo, llegué al techo. ¿Sí? Me desplazo paralelo al eje X o paralelo al eje Z, como quieran. ¿Sí? Paralelo al eje Z, mírelo, acá está. Paralelo al eje Z. Y luego nos desplazamos paralelos al eje X. Listo. Tiene tres componentes.
Una componente en X, componente en Y, componente en Z. Entonces, la componente en X es aquella paralela al eje X. El eje X, mírelo, acá está. Paralela al eje X es este. Tiene el mismo sentido positivo del eje X y vale 500. 500 en Y. En Y, la componente en Y es esta, ¿sí? Vale 600 positivo, en un sentido positivo, más 600 en J. Y la componente en Z, paralela al eje Z, está este, mira, acá está el eje Z, en el mismo sentido positivo del eje Z. ¿Y cuánto vale? 360 más 360 en K. Sobre la norma, que es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Listo. ¿Cuánto nos da este lambda? Lambda AD es igual a 500 en I más 600 en J más 360 en K por la norma, que es la raíz cuadrada de 500 al cuadrado más 600 al cuadrado más 360 al cuadrado. Esto nos da 860. Ahora vamos para el peso del contenedor, W. Pues W es igual a la magnitud por el vector unitario. W va hacia abajo, paralelo al eje Y. Entonces el vector unitario es menos J. Esto es menos W en J, solo tiene componente en Y, porque es paralelo al eje Y. Ya tenemos las 4 fuerzas con sus componentes, ya podemos realizar la suma de fuerzas. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, mire, la suma de fuerzas en el punto A es igual a 0. Si la suma de fuerzas en el punto A es igual a 0, significa que sus componentes tienen que ser iguales a 0. La suma de fuerzas en X tienen que ser igual a 0, la suma de fuerzas en Y tienen que ser igual a 0 y la suma de fuerzas en Z tienen que ser igual a 0. Entonces, la suma de fuerzas la vamos a realizar, la suma de fuerzas en A, como estamos aplicando equilibrio, primera ley, están iguales a 0 y lo primero que tenemos es ¿a quién? A la tensión AB, ¿sí? Voy a ir reemplazando, voy a volver a escribir la ecuación. La ecuación es esta, la tensión AB, la suma de todas las fuerzas, la tensión de cada uno de los cables, la tensión del cable AB, la tensión del cable AC, más la tensión del cable AD, más el peso del contenedor, que es W. Reemplazo, nos queda 0 igual, tensión del cable AB. La tensión del cable AB es la magnitud, que no sé cuánto es, por el lambda AB. El lambda AB yo ya lo tengo, mírenlo, aquí está, ya lo hemos calculado. Entonces voy a copiar el lambda AB, este lambda AB voy a coger y lo voy a copiar acá. Y nos queda menos 450 en I más 600 en J sobre 750. ¿Por quién? Por la magnitud. La magnitud es TAB. ¿Cuánto vale? Ni idea. ¿Sí? No nos han dicho. Entonces, este ya está. Vamos a marcar lo que ya hemos escrito. Más, sigue la tensión AC. La tensión AC, mírela, aquí está. Es la magnitud por el lambda. ¿El lambda quién es? Esto. Entonces, más 600 en J, menos 320 en K, sobre 680. ¿Por quién? Por la norma o la magnitud de la tensión AC. Resulta que la tensión AC tampoco sé cuánto vale, entonces lo voy a dejar indicado por la tensión AC. Listo, esto ya está. Continuamos, seguimos con la tensión AD. La tensión AD, mírela, aquí está. De nuevo, es la magnitud por el lambda. El lambda AD ya lo calculamos, está acá. Entonces, más 500 en I, más 600 en J, más 360 en K, sobre 860. ¿Por quién? Por la magnitud. Pero resulta que esa magnitud sí la conocemos, es un dato del ejercicio, 4.3 kilonewtons. Entonces, por 4.3 kilonewtons. ¿Listo?
Este ya está. Sigue el peso del contenedor, que es W. W sabemos cuánto vale. W vale menos W en J. Profe, ¿por qué no puso más? Bueno, ponga un más. ¿Y cuánto vale W? Pues vale menos WJ, la misma cosa, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Sigamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo vamos a separar por componentes. Sabemos que si la suma de fuerzas es igual a 0, significa que sus componentes tienen que ser iguales a 0. Entonces, decimos, las componentes en X tienen que ser iguales a 0. ¿Qué componentes en X? Pues todo aquello que tenga acompañado un vector unitario Y. Mira, acá hay 2. ¿Listo? Entonces tenemos los señalados, menos 450 sobre 750 por la tensión AB. Este ya está, ¿sí? Por la tensión AB, por este. Observe, ¿sí? Observe que yo ya no le puse el vector unitario. ¿Por qué? Porque a este también le voy a poner el vector unitario. Entonces, esos vectores unitarios que son Y, al estar igualados a 0, se van a cancelar. Entonces no es necesario ponerlo. Ahora voy para este término, que son 500 y 860, más 500 sobre 860, o por 860, por 4.3. Y nadie más tiene componente en Y. De esta ecuación puedo despejar u obtener la tensión del cable AB. Claro que sí. Esto pasa al otro lado del igual y queda positivo, ¿sí? Después de haberlo pasado al otro lado del igual, el 750 pasa a multiplicar y el 450 pasa a dividir. Lo vamos a hacer en la calculadora de una vez. Tenemos 500 por 4.3 dividido 860, por 450 y pasa a multiplicar el 750. Me queda que la tensión AB es de 4.16 periódico kilonewtons, obviamente. Listo. Vamos para las componentes en Y. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Entonces todo aquello que tenga vector unitario, J. Vamos a buscarlos. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro. No nos puede olvidar. Escribámoslos. El primero, que es este término de acá, son 600 sobre 750 por la tensión AB. Este de acá, más 600 sobre 680 por la tensión AC. ¿Sí? No nos olvidemos de la magnitud. Luego este término de acá, más 600 sobre 860 por 4.3. Este de acá. Ups. Y finalmente, menos W. De ahí tenemos cuántas incógnitas. Pues la tensión AB no, porque ya identificamos cuánto vale la tensión AB. ¿Listo? Tenemos una incógnita que es la tensión AC, la tensión del cable AC y el peso. Son dos incógnitas, de esa ecuación no las podemos sacar, ¿sí? Entonces vamos a aplicar nuestra última ecuación. Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, igual a todo aquello que tenga un vector unitario K, este y esto, esos dos componentes. Esta es mi primera componente, menos 320 sobre 680 la tensión AC. Y luego este otro de acá, más 360 sobre 860 por 4.3. De esta ecuación podemos determinar la tensión del cable AC. Este término pasa al otro lado del igual, queda positivo. El 680 pasa a multiplicar y el 320 a dividir. 360 por 4.3 dividido 860. Esto por 680 dividido 320. Nos queda que la tensión del cable AC es de 3.825 kilonewtons. Listo. Pero la pregunta del ejercicio es el peso del contenedor. El peso del contenedor lo vamos a sacar de esta ecuación. Pues vamos a reemplazar
la tensión AB aquí y la tensión AC aquí y despejamos W. W lo pasamos al otro lado del igual, queda positivo. W igual a ¿quién? Vamos a hacerlo paso a paso. Igual a 600 sobre 750 por la tensión AB. La tensión AB vale 4.16 periódico. Luego este otro término, más 600 sobre 680 por la tensión AC, que vale 3.825. Y finalmente este término de acá, que vale más 600 sobre 860 por 4.3. Entonces, ¿cuánto queda W? Nos queda que W es igual a esa suma. Vamos a hacer esa suma. Tenemos 600 sobre 750 por 4.16 periódico más 600 sobre 680 por 3.825 más 600 sobre 860 por 4.3. Nos queda que el peso del contenedor es de 9.708 kilonewtons aproximadamente. Y bueno, esa es la pregunta del ejercicio.